Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Hace tiempo que no ponemos ningún vídeo. Esta ocasión es una ocasión especial. Vamos a hablar de la ley de la propiedad intelectual que ha sido recientemente aprobada. Como sabéis, ha sido llevada a efecto por el Partido Popular, aquel partido que en las elecciones prometió que habría un aperturismo con respecto a Internet y que no existiría censura e incluso que echaría atrás las antiguas leyes o que modificaría las antiguas leyes escritas por el PSOE. Pues no solo no ha modificado aquellas antiguas leyes de manera adecuada, sino que las ha ampliado, por supuesto, como hacen todos. En realidad nos están engañando. Pero vamos a centrarnos en la ley de la propiedad intelectual. Quizás sea el mayor ejercicio de censura que Internet ha visto jamás en el Estado español. Y no nos confundamos, vamos a intentar definir qué es la LPI y, por supuesto, de dónde viene. La LPI es una ley que penaliza la utilización de enlaces y, por supuesto, compartir una serie de contenidos en Internet, independientemente de que tu página cuente con publicidad o no cuente con publicidad. Puede ser considerado un espacio lucrativo en ambos casos. Si tú decides compartir o no compartir esos contenidos bajo ningún tipo de licencia, no tienes licencia para poder hacerlo, esa licencia al parecer la gestiona un organismo llamado Cedro, que se encarga de recaudar dinero mediante una tasa repartida entre los medios de AEDE, ese llamado canon de AEDE. Pero vamos a ver exactamente qué es AEDE. Veréis. Hace tiempo pues apareció Cedro, que es una organización que gestiona los derechos de autor y la propiedad intelectual de los autores y los editores. En su momento se encargó junto a la SGAE de cobrar el llamado canon digital. Todos os acordáis del llamado canon digital. AEDE, que son los medios adscritos a la prensa escrita, que todos conocéis, los grandes medios de comunicación de prensa escrita, que han ido viniéndose abajo estrepitosamente. Vemos como en los kioscos de la calle prácticamente nadie compra la prensa escrita, pero el aumento de las visitas a las páginas web de estos grandes medios de comunicación se ha disparado. La gente ya no baja al kiosco a comprar ese tipo de periódicos, e incluso en las cafeterías, si habéis observado, aunque tengan los periódicos ahí, la gente utiliza su tableta o por supuesto su teléfono para leer las noticias de manera tranquila y no tener que esperar a que nadie le entregue el periódico después de haber acabado. Pero bueno, vamos a centrarnos en este tipo de contenidos. Como sabéis, esos grandes medios de comunicación tienen sus páginas web, a través de sus páginas web reciben pingües beneficios, pero quieren más, quieren ser más grandes. Como ya no están vendiendo diarios en los kioscos y prácticamente ha bajado muchísimo, son datos que se mantienen de manera sucinta, aunque si los buscáis detenidamente encontraréis datos concretos en Internet sobre ese tipo de cuestiones, pero tampoco tenéis que liaros mucho. Si bajáis a los kioscos y observáis, veréis que el tradicional kiosco que teníais en vuestro barrio tiene el cartel de se vende, porque ya prácticamente no venden prensa o otro tipo de publicaciones que anteriormente o antes de la aparición de Internet se vendían cotidianamente. AEDE considera que la prensa escrita tiene derecho a recibir una compensación a modo de canon. Es una compensación que se recibirá para intentar que ese sector, que es grande, siga siendo grande y cada vez más. Evidentemente, los más afectados de estas decisiones pues son, por ejemplo, Google News, entre otros. También, por ejemplo, Meneame ha sido bastante afectado. Pero Google News es uno de los grandes afectados, quienes tendrán que pagar a esas páginas web para poder enlazar esas noticias que muchos de vosotros veis a través de Google News, por supuesto. O sea, Google no solo le está haciendo publicidad, les tiene que abonar también una cuantía y esos medios reciben pingües beneficios a través de sus propias páginas web. Con lo cual, los medios tradicionales van a seguir siendo grandes y más grandes debido a estas leyes que han creado o que el Estado español ha creado. Pero como ya he dicho antes, me da igual el PSOE y el PP porque ambos hicieron este tipo de cuestiones en ambas legislaturas cuando uno u otro gobernaba.
Y eso siempre que antes de hacer estas cosas decían que no lo harían y que incluso modificarían este tipo de cuestiones. Bien, todo esto puede ir mucho más lejos de lo que nosotros pensamos, porque los que son pequeños pues serán cada vez más pequeños, no podrán enlazar a las páginas web de esos grandes medios de comunicación sin pagar el canon, y los grandes se harán mucho más grandes porque, como ya han perdido la cuota de prensa escrita, pues tendrán que recibir ese tipo de compensación a través de estos puntos. Y es que además la ley es brutal. Quiero decir, como sabéis ya, en Mundo Desconocido desde hace ya bastante tiempo no estamos poniendo enlaces de esos grandes medios de comunicación, los tenemos quitados, y algunas personas los hacen o los comentan o los indican en algunos de sus comentarios. Los hemos quitado debido a que sabíamos que esta ley llegaría, aunque a partir de ahora es el punto de partida en el cual esos datos ya no podrán ser incorporados, independientemente de lo que haya ocurrido antes. Sea como fuere, digamos que las consecuencias de esta ley es que el portal que tú tengas puede ser cerrado, puede ser sancionado, y cuando digo sancionado me refiero de con una multa de hasta 600.000 euros. Imaginaos. Mal andarán los que estuvieron con las famosas tarjetas negras de aquellas cajas que todos conocéis, o aquellos bancos de los que todos sabéis. Mal andarán para recibir una multa de 600.000 euros. Pues nada, aquellos de vosotros que decidáis enlazar a este tipo de grandes medios de comunicación, de prensa escrita que todos conocéis, podréis recibir una multa de ese nivel. Y luego el organismo regulador de perseguir a esos malvados, que sean los que linken hacia sus páginas web sin pagar ese canon, bueno, pues digamos que tienen la posibilidad de hacer, digamos que una especie de juicio rápido, sin ser jueces. Pueden hacer una especie de juicio rápido, sin permiso judicial. Fijaos, qué curioso. La pregunta es, ¿nos afecta? ¿Nos afecta realmente? Bueno, pues si tienes en tu página web un sitio donde se agreguen noticias de los grandes medios de comunicación, no es el caso de Mundo Desconocido, pero sí de otros sitios o de La Granja Humana, pues veréis que efectivamente os afecta directamente, porque tendréis que pagar o abonar ese canon para poder hacer o colocar esos enlaces. En resumidas cuentas, la ley entra en vigor, esta ley de propiedad entrará en vigor, una ley por la cual empezarán a cobrar estos grandes medios de comunicación a partir del 1 de enero del año 2015, será cuando se empiece a pues imponer este tipo de canon. Hay otra serie de factores que también han sido incorporados, como por ejemplo, pues una serie de pagos que se tienen que hacer a que tendrán que hacer aquellas universidades por poner o utilizar las citas de ciertos autores en los campos virtuales. Bueno, pues tendrá que salir algo así como a 5 euros por alumno. Imaginaos el efecto que podrá producir en tanto centros públicos como centros privados, que tendrán que subir, por supuesto, los costos a los alumnos para poder soportar este tipo de cuestiones. Y como veis, pues todavía una losa más, un país en crisis en el cual se nos sigue exprimiendo más. Como ya he dicho, el canon, desde mi personal punto de vista, no es justo, aunque obedece justicia porque la ley ha sido creada, desde luego. Esto, para aquellos que votáis a los partidos tradicionales, os gusta Internet, os dais cuenta que están convirtiendo Internet en un medio absolutamente de esclavitud. Lo que nos parecía un medio de libertad cuando nació, se está volviendo un medio de esclavitud en el que cada vez existe un ancho de banda de libertad mucho más estrecho. Solución. ¿Qué podéis hacer? Bueno, pues yo os voy a proponer una solución, y hay un pequeño plugin que se coloca en vuestro navegador, sobre todo si utilizáis el Google Chrome. En el Google Chrome podéis colocar el llamado AED Blocker. El AED Blocker lo que hará será bloquear el acceso a esos grandes medios de comunicación cuando cliquéis sobre las noticias dentro de Google News u otros sitios y esos estén vinculados a alguna de las plataformas adscritas al AED o los grandes medios de comunicación escrita.
Ahí está, el AED-Blocker. Os lo bloqueará y os avisará, con lo cual podréis acceder a la noticia utilizando los medios de comunicación alternativos, que los hay y son un montón, o podéis acceder a las noticias utilizando otros medios de comunicación extranjeros, que por supuesto los hay en lengua castellana, qué duda cabe. Os pondré el vínculo del AED-Blocker en la parte inferior de este vídeo dentro del canal de Google, para que todos aquellos que queráis lo coloquéis y, por supuesto, como forma de protesta, pues intentemos evitar seguir dándoles a esos grandes medios de comunicación alimento para que se hagan grande a costa de los pequeños medios de comunicación, que prácticamente se van a quedar famélicos o van a desaparecer. Lo dicho, y sin más, desde lagranjahumana.com nos vemos en el siguiente videoprograma. Antes de irme, sé que muchos diréis, oh, la ley cubre muchas más cuestiones. Sí, investigar un poquito, porque la ley cubre muchísimas cuestiones en las que seguramente estéis interesados.